Muy buenas Romadictos, soy Federico Romero, esto es Historia Roma Antigua y hoy, fieles a nuestra línea editorial, ya sabéis, hablar de los momentos más desconocidos de la historia romana, vamos a hablar y a profundizar en la crisis del siglo III. Ya habíamos hecho previamente un vídeo sobre Maximino el Tracio y hemos publicado en la web algún artículo hablando de cómo es en general este periodo, ¿no? Yo creo que hoy vamos a hablar y vamos a profundizar sobre el momento en el que el imperio toca fondo. Es el momento en el que Valeriano, emperador romano, es apresado por el Sahansa persa, por Sapor I. Ya desde el momento os animo, eso sí, a suscribiros al canal, a hacer que nuestra comunidad siga siendo más grande y a ayudarnos, ¿no?, con este número de seguidores en crecimiento. Suscribiros, por favor. Volviendo al tema, la llegada de Valeriano al trono en el 253 después de Cristo se produjo en medio de la fase más caótica de la crisis del siglo III. Es un periodo que duraba ya 2 épocas, ¿vale? Empezamos en el 235, muerte de Alejandro Severo, acabamos en el 284, es el advenimiento de Diocleciano al poder. En este momento en el que estamos, ¿no?, el Imperio Romano estaba sumido en una anarquía militar casi constante, caracterizada por la rápida sucesión y asesinato de emperadores por sus propias tropas, ¿no? La legitimidad era algo irrisorio, algo que se había colapsado, el poder residía en las regiones fronterizas, no en Roma, ni en el Senado, ni en el pueblo. Las fronteras estaban en llamas simultáneamente, los godos devastaban los Balcanes y el Mar Negro, mientras que los francos y alamanes penetraban profundamente en la Galia y en el Danubio, ¿no? Podéis haceros una imagen de cómo era la situación. En el este, la amenaza más seria provenía del renacido imperio sasánida, que estaba liderado por uno de los reyes más grandes, que era Sapor I, que había expandido a costa de Roma sus dominios por Mesopotamia, ocupando algunas importantes plazas y saqueando otras muy al interior, como Antioquía, la capital de la Siria romana. Justo antes de Valeriano, la pugna por el trono entre Tremoniano Galo y el usurpador Emiliano había dividido aún más los ejércitos. La proclamación por las legiones del Rin de Valeriano, que era un respetado senador de origen noble y con experiencia administrativa, fue un rayo de esperanza para el Senado. Al fin y al cabo, pensad que Valeriano, a diferencia de muchos de los usurpadores que había habido antes en el trono romano durante este periodo, pues era uno de los suyos, era uno de los senadores más respetados. Tanto es así que Decio, uno de los emperadores anteriores, le había propuesto como censor, ¿no?, como la persona que tenía que arbitrar sobre las costumbres del Imperio Romano, ¿no?, para restablecer ese puesto, ¿no? Era como un rayo de esperanza que podía hacer posible y ser capaz de inyectar esa estabilidad, esa autoridad tradicional en un sistema que, como hemos dicho antes, en los últimos años estaba dominado por generales efímeros a merced de la caprichosa voluntad de las legiones, ¿no? Valeriano, de todas maneras, no era, como hemos dicho, un militar de bajo origen. Era un respetado miembro de la aristocracia senatorial. La amenaza simultánea, que en el momento de acceder Valeriano al poder, estamos en el 253, había sobre las fronteras romanas, obligó a Valeriano, a tomar una decisión rápida y trascendental. Apenas llega a Roma, desde el Rin, dijo reconocer a su hijo Galieno no solo como César, sino como coaugusto, ¿vale? Esta diarquía o gobierno compartido no era una simple concesión dinástica, era más bien una estrategia militar impuesta por la geografía de la guerra. Desde la época ya de Marco Aurelio, se había hecho evidente que ningún emperador podía atender de manera efectiva dos grandes focos de conflicto que había fundamentalmente en el Imperio Romano. Por un lado era el eje Rin-Danubio, un eje de cientos y cientos y cientos de kilómetros en Occidente, y luego la amenaza continua y el conflicto casi permanente con los persas en Oriente. Galieno asumió la monumental tarea de proteger Occidente, mientras que su padre, el Augusto Mayor, se dirigió al este para combatir a la creciente amenaza de los persas sasánidas bajo el liderazgo de Sapor I. El frente oriental era en este momento el más crítico, ¿no?, porque en el año 253 Sapor había aprovechado la guerra civil romana para concentrar sus esfuerzos en Armenia. Había asesinado a Corroes, el rey de allí,
y había forzado al hijo de este, a Tiridates, a huir dejando el reino en manos de Persia. El golpe de gracia simbólico llegó con el saqueo de Antioquía, la capital de Siria, y una de las ciudades más importantes del imperio. Aunque los historiadores debaten la duración exacta de la ocupación persa de Siria, Valeriano, lo único que sabemos es que Valeriano debió de ser corta, porque Valeriano logró recuperar la ciudad en el 254, estableciendo su cuartel general. Este éxito temporal puso fin a la aventura del usurpador local, Uranio Antonino, que había prosperado gracias al miedo de las provinciales de Oriente a la invasión persa. Esto es una constante que se va a repetir durante todo el siglo III. Ante la amenaza bárbara, ya sean germanos, ya sean dacios, ya sean persas, y la incapacidad del poder central de acudir rápidamente a poner remedio a esa amenaza, lo que hacen las autoridades locales, no solo las autoridades locales, también las legiones, es autoproclamar usurpadores en esas zonas que se van a encargar de mantener a salvo de esos asaltantes, de esas potenciales y reales amenazas, los intereses locales, ¿no? Y este usurpador, Uranio Antonino, pues era uno de ellos, ¿no? Elegido por las élites de Oriente para tratar de defenderse de la amenaza persa, ¿no? En un momento de indefensión porque el emperador real, Valeriano, había sido apresado por Sapor. Las cosas parecían mejorar en Oriente, pero la situación en el Rin se complicaba por momentos. Valeriano había sustraído para triunfar en su usurpación muchas tropas fronterizas del Rin, debilitando significativamente un limes que ahora era pues algo mucho más débil, ya no era un problema para ser superado por los germanos, ¿no? Una gran revuelta de francos obligó a Galeno a concentrar fuerzas en Colonia, un evento que unió temporalmente a la triarquía familiar. Estamos hablando de que Valeriano, Galerio y el César de Galerio, que era su hijo Valeriano II, se unieron en el 257 para tratar de combatir la amenaza de los francos, ¿no? Esta concentración de poder en este punto hizo posible el éxito contra los germanos y permitió a Valeriano regresar al este. Es en este momento, tras un breve periodo de aparente calma, cuando Valeriano, no sabemos muy bien por qué, reanuda la política de persecución a los cristianos que había empezado Decio, siendo el obispo Cipriano de Cartago una de las víctimas más ilustres de esta represión. Recordemos que los cristianos habían sido perseguidos de una manera bastante suave y laxa hasta este momento, hasta que Decio emitió un decreto que sí, que hizo que las autoridades romanas tomaran parte activa en la represión del cristianismo, ¿no? Valeriano lo que hizo fue reavivar esta persecución que las guerras civiles y la desaparición de Decio pues habían dejado en un segundo plano, ¿no? Y como hemos dicho, Cipriano, que es una de las principales fuentes para este periodo que se caracteriza por el problema que tenemos con las fuentes, era obispo de Cartago, pues cae en esta persecución, cosa que los historiadores sentimos muchísimo, porque si no hubiera caído podíamos haber disfrutado de sus escritos y haber sabido mucho más, y con mucha más exactitud y seriedad, de qué es lo que pasó, ¿no? En estos momentos tan críticos para el Imperio Romano, ¿no? El destino de Valeriano se selló de una forma trágica en el verano del 260. Tras su vuelta desde la Galia a Oriente, tuvo que enfrentarse a una nueva invasión persa de Mesopotamia. Era la zona que tenían continuamente en disputa junto con Armenia. El emperador se encontró acorralado. No sabemos si a causa de una derrota militar, de una epidemia o de una rebelión. Las crónicas sugieren que fue víctima de una traición o de una emboscada durante unas negociaciones de paz con Sapor I, y que Valeriano fue finalmente capturado por las tropas del Rey de Reyes. Este evento va a suponer una humillación sin precedentes para Roma. Ningún emperador había caído jamás en manos del enemigo. La captura de Valeriano fue explotada sin piedad por la propaganda sasánida, que la inmortalizó además en un relieve y sacó todo el partido que pudo, ¿no? Las fuentes generalmente cristianas, que le tenían muchas ganitas a Valeriano y eran contrarias a su recuerdo, nos ofrecen un relato cargado de drama y puede que exagerado. Hay que cogerlo con un poquito de precaución, porque nos hablan de que se recibió un trato muy indigno, de que fue usado como taburete para
que cada vez que Sapor se quería subir a su caballo, pues ponían a cuatro patas a este pobre hombre para que Sapor, utilizándolo como taburete, pudiera subir sin esforzarse a su caballo. También se nos dice que fue enjaulado como un animal y que tras su muerte su piel fue supuestamente curtida, rellenada con paja y exhibida en un templo persa como un trofeo macabro que recordara la debilidad de Roma, ¿no?, frente a Persia. El caso es que la pérdida de Valeriano no solo fue la pérdida de un líder, fue la pérdida de la fe en la invencibilidad imperial y una de las causas que desató una epidemia de usurpaciones en todo el imperio, ¿no? Ya que con Valeriano cautivo o muerto, el imperio se fractura por completo. Nunca, además, Galieno trató de rescatar a su padre, ni con dinero ni a través de la fuerza militar. ¿Por qué? Simplemente necesitaba todos sus recursos para afrontar lo que se le venía encima. Aunque Galieno conservó el título de Augusto, la realidad es que el pánico y el vacío de poder desataron un levantamiento de numerosos usurpadores en todas las provincias. Estamos ante el periodo que en la historia augusta se llama como el de los 30 tiranos. Me encanta esto. Os explico. La palabra usurpador no existía en la antigüedad. Los usurpadores que hoy conocemos como tales eran llamados tiranos, ¿no? Y había un texto muy famoso en la antigüedad que eran los 30, un suceso muy famoso que era el de los 30 tiranos de Atenas, ¿no? Entonces la historia augusta, que es muy entretenida y muy divertida, pero nada recomendable desde el punto de vista histórico, al tratar este momento de eclosión de la usurpación en el Imperio Romano, ¿no?, por el pánico que desata la captura de Valeriano, fuerza las cosas y llama a este periodo el de los 30 tiranos, ¿no? Aunque realmente cuando tú analizas la historia augusta y lees lo que pone, te das cuenta de que muchos de los tiranos citados dentro de esos 30 pues, son de periodos posteriores, otros se los ha inventado, son falsos, otros realmente no fueron ni tiranos ni nada, fueron personas que participaron de una manera secundaria, ¿no?, en esas supuestas usurpaciones, ¿no? Así que bueno, hay que cogerlo como todo lo que leemos en la historia augusta con pinzas. Lo que pasa es que a veces ante la escasez de las fuentes no nos queda más remedio que prestarle atención a este texto, ¿no? Es lo que hay. El caso es que Galieno se ve enfrentado a una explosión de usurpaciones, ¿no? Y el caso, y sorprendentemente, es que logra sobrevivir demostrando ser un líder profundamente pragmático. Se vio numerosas veces obligado a improvisar soluciones a la cascada interminable de problemas que se le presentan, ¿no? Imaginaos. Vamos a hablar un poquito de las usurpaciones más graves, porque si hablamos en detalle de todas, podríamos estar aquí horas, ¿no? Las usurpaciones más graves llevaron a la división efectiva del imperio en 3 entidades separadas. El imperio galo, que fue el primero, fue la secesión más peligrosa, ¿vale?, y duradera, duró desde el 260 al 274. Y en ella el general Póstumo, tras disputar por la devolución de un botín arrebatado a unos saqueadores alamanes que venían de Italia cargados de botín y de cautivos, pues asesinó al joven César Salonino, al hijo de Galieno, y se proclamó emperador de Colonia. ¿Qué había pasado? Pues que Galieno y sus generales demandaron a Póstumo la devolución del inmenso botín que le había capturado a los alamanes. Al fin y al cabo lo habían arrebatado en Italia y pertenecía a los ciudadanos del imperio, no pertenecía a Póstumo ni a sus soldados, ¿no? Entonces Póstumo se negó y eso le costó la vida al hijo de Galieno, a Salonino. El pobre Galieno, la verdad es que solo en este caso perdió 2 hijos, porque Valeriano sabemos que murió, Valeriano II, en el 258, no sabemos si a manos de otro usurpador o a manos de los bárbaros, y ahora perdía a su segundo hijo Salonino, ¿no? Póstumo estableció un estado paralelo que controlaba la Galia, Britania e España, que se incorporaron después a la usurpación, con sus propias instituciones, senado, acuñación de moneda, etc. Además lo hizo bastante bien y supo dar estabilidad durante todo este periodo al occidente imperial, ¿no? Galieno, que debía además de luchar en otros frentes, fue incapaz de recuperar toda esta vasta región, a pesar de algún intento en ese sentido, como la intervención que realiza en el 265, creo recordar, ¿no? La otra gran división, secesión que se produce en el Imperio Romano, es la de Oriente, ¿no? Es el Imperio de Palmira. En Oriente, tras la captura de Valeriano, Macriano, el hombre encargado de las finanzas imperiales y el prefecto de los pretorianos, Balista,
intentan tomar el control de Oriente proclamando emperadores a los hijos de Marciano, pero fueron derrotados por el aliado romano Odenato, que era el rey de Palmira. Odenato derrotó a los usurpadores y frenó el expansionismo sasánida, triunfando en el campo de batalla en varias ocasiones. Incluso llegó a arrebatar el enorme cargamento de riquezas y cautivos que los persas cargaban de vuelta a su capital, tras sus saqueos en territorio romano, ¿no? Imaginaos. Galeno le concedió títulos honoríficos como el de corrector de todo Oriente y ambos supieron mantener las formas, ¿no? Y Odenato siempre supo mantener esa fachada y esa ficción de que estaba actuando en nombre del emperador de Oriente, aunque la realidad iba a quedar muy claro tras su muerte, ¿no? Y su sucesión por su viuda, por Zenobia, de que realmente lo que estaban trabajando era por su propio interés, ¿no? Por el interés de su reino, del reino de Palmira, que se va a acabar convirtiendo en el imperio de Palmira y sustituyendo en todo Oriente, incluyendo Egipto, ya bajo el gobierno de Zenobia, al emperador romano, ¿no? Dejando a las claras que lo que estábamos era ante otra sucesión, ¿no? Entonces estamos ante un imperio dividido en tres. El Imperio Romano de Occidente, en manos de Póstumo, el Imperio de Palmira, que es todo el Oriente Romano, y la parte que controlaba Galeno, que básicamente era Iliria, Italia y África. El imperio ha quedado dividido en tres partes y cada una debe buscarse la vida como pueda, ¿no? Para sobrevivir a las amenazas que le sobrevienen a todos, ¿no? Para todo ello, y solo ya en su parte, ¿no? Porque Galeno al fin y al cabo controla lo que controla, Galeno va a realizar una serie de reformas, ¿no? No puede luchar en todos los frentes a la vez y se va a centrar en la contención y en la delegación de responsabilidades. Para ello demostró una gran capacidad para elegir hombres de confianza talentosos como Aureolo y Marciano, para que gestionaran las amenazas más inmediatas en las fronteras, mientras él acudía a sofocar las que eran más urgentes o peligrosas, ¿no? Pero aún fragmentándose el imperio en tres pedazos, todavía necesitaba delegar más porque es que sus fronteras, que se habían visto muy reducidas, seguían estando amenazadas en varios focos, ¿no? Su tarea ya no era la de unificar el imperio, sino la de evitar el colapso total de lo que le quedaba en las manos, ¿no? El verdadero legado de Galeno en realidad no está en las batallas ganadas, sino en los cambios estructurales que introdujo por necesidad. Muchos consideran que fueron sus reformas las que sentaron las bases para la supervivencia y futura recuperación del imperio bajo Diocleciano y bajo Constantino. Fijaos la importancia del momento histórico del que os estamos hablando, ¿no? Entre ellas podemos destacar, por ejemplo, la profesionalización por mérito, ¿no? Galeno rompió con la tradición aristocrática del derecho al mando militar al favorecer la ascensión de soldados rasos talentosos a altos mandos, creando así una nueva meritocracia militar. Esto supuso la exclusión de los senadores, que era la decisión más radical del mando militar. Esta audaz medida de apartar la clase senatorial de los altos mandos del ejército, eliminando figuras como el tribuni laticlavi, por ejemplo, que era la manera en la que se introducían los jóvenes de esta clase senatorial en el ejército y cómo completaban esta fase de su cursus honorum, ¿no? Se produjo porque en realidad los senadores eran considerados ineptos en la guerra y una fuente constante de conspiraciones, ¿no? Al privilegiar a la clase ecuestre, Galeno lo que hizo fue profesionalizar la comandancia y desvincularla de la volátil política de una aristocracia romana que, por otro lado, cada vez también estaba menos interesada en el ejercicio de estos peligrosos puestos, ¿no? Para su cursus honorum preferían centrarse en otros más de carácter político y administrativo y económico, ¿no? Entonces tampoco, aun suponiendo una merma, ¿no? para los senadores, tampoco realmente era algo que ya se venía gestando desde época de Marco Aurelio. Se acentúa con los severos y a lo largo de toda la crisis del siglo III va yendo a más, ¿no? Que es el aumento de personas de la clase ecuestre en puestos claves de la administración y sobre todo del ejército, porque son momentos críticos en los que se necesitan profesionales auténticos, gente que lleva toda su vida dedicada a eso para poder responder de una manera adecuada a los problemas, ¿no? Luego otra cosa también que se le atañe, ¿no? Que se dice que es una cosa de Galeno, es la creación de un gran cuerpo de caballería móvil que respondiera rápidamente a las rápidas incursiones de godos y otros bárbaros del Danubio. Galeno creó y desarrolló unidades de caballería independientes, permanentemente
preparadas y altamente móviles. Estas fuerzas de reacción rápidamente fueron acuarteladas posiblemente en Milán, ¿no? En aquella época Mediolán. Y estaban bajo el mando de hombres muy competentes, como hemos dicho anteriormente, el comandante de caballería Aureolo, por ejemplo, Aureliano, el futuro emperador, también será comandante de caballería, ¿no? Esta fuerza es considerada por muchos como el prototipo del Comitatus, el ejército de campaña móvil, que se convirtió en la columna vertebral de la defensa imperial tardía. Un aspecto más pacífico también del gobierno de Galieno es que abandonó la política represiva de su padre y otros emperadores, adoptando una política de tolerancia hacia los cristianos. Les restituyó sus propiedades, sus iglesias, los cementerios y marcó el fin de la persecución y el inicio de la pequeña paz de la iglesia que va a durar varias décadas. Sin embargo, en el ámbito económico la situación era desesperada. Valeriano y Galieno, que solo disponían de las minas de metales preciosos dálmatas, ya no tenían las hispanas, no tenían ni las de Britania, no tenían más que las dálmatas, eran la única fuente que tenían de plata. Entonces lo que hicieron fue tratar de contrarrestar la falta de ingresos multiplicando exponencialmente la emisión de moneda. El resultado, pues fue la catastrófica devaluación. El antoniano, que era la moneda supuestamente de plata, perdió casi todo su contenido real en este mineral. Esto disparó la hiperinflación y la pérdida de poder adquisitivo, haciendo que el pago en especie, por ejemplo, a las tropas se llamaba la nona militaris, ganará una importancia crucial. También parte de la economía para tratar de soportar esta hiperinflación se desmonetizó, funcionando mucho más el trueque, el intercambio y el pago en especie de las cosas, ¿no? Que tienen un valor permanente y no estaba sometido al capricho del valor de la moneda, ¿no? Finalmente, esta situación de crisis, tanto exterior como interna, acabó generando el descontento, tanto en el pueblo como entre los generales y el Senado, y le pasó factura a Galieno. En el 268, mientras Galieno estaba sitiando a su general rebelde, Aureolo, uno de sus hombres de máxima confianza, y que de hecho había acabado con varias de las usurpaciones que habían tratado de derrocar a Galieno, ahora se rebelaba contra él. Pues mientras estaba sitiándolo, fue víctima de una conspiración que curiosamente involucró a otros oficiales ajenos a Aureolo, como por ejemplo Claudio el Gótico o Aureliano. Una vez muerto Galieno, su familia fue asesinada también. Sin embargo, Claudio II el Gótico, trató de dar una imagen para no mermar su propia legitimidad de continuidad con la dinastía anterior y propuso al Senado, en contra de su voluntad, que había estado bastante enfrentado a Galieno, que le deitificara. Y así fue. Galieno se convirtió en un dios, a pesar de que su familia había sido exterminada, evitó la damnatio memoriae, o la condena de su memoria, y se cerró se cerró de su gobierno con esta traición, dejando un imperio fragmentado, con los elementos militares y administrativos necesarios, sin embargo, para ser salvados gracias a sus reformas y gracias a las medidas que había tenido que ir tomando más por necesidad que por responder a un plan predeterminado de salvación del imperio, de transformación del imperio para afrontar el futuro histórico. No lo tengamos en cuenta, el pobre no tuvo tiempo de elaborar semejante programa, sino de ir respondiendo poco a poco y de una manera lo más rápida posible a los problemas que le iban surgiendo, ¿no? Así que nada, ya le dejó el camino expedito a otros grandes emperadores para que iniciaran la reunificación del imperio y derrotaran a las amenazas exteriores como Claudio II el Gótico, que como su sobrenombre indica se las va a ver con los godos en una gran batalla, o Aureliano, ¿no? Que va a ser el encargado de reunificar el imperio y acabar con esas dos grandes secesiones, ¿no? La de Palmira en Oriente y el imperio galo en Occidente, aunque esa, chicos, chicas, es ya otra historia que os contaremos en otro vídeo. Un saludo, suscribiros, recomendar este vídeo e intentar hacer crecer esta comunidad al máximo posible, que así nos ayudáis mucho. Muchas gracias, adiós, hasta la próxima.